hermanos. Saludo también a los hermanos que nos estarán viendo por los videos en YouTube. El día de hoy tenemos un especial más, un programa de Despertando a la Verdad. El tema del día de hoy es el diluvio, un hecho histórico, pero lo vamos a presentar de la manera correcta. No con una visión religiosa, sino con una visión técnica, una visión histórica, una visión arqueológica, que es como debemos ver siempre la Escritura. La Escritura no es un libro de fantasías, no es un libro de ficción, no es que yo debo sentar a mi hijo o a mi hija y enseñarle la historia de David y Goliat, de un niñito peleando contra un gigante, que subieron todos los animalitos al arca de Noé y que el Eterno salvó al mundo y que los pongo a colorear. No, no estamos hablando de ficción, de cuentos, de fábulas, estamos hablando de hechos reales y vamos a ver en las Escrituras que el legado de lo que es la palabra, la Biblia, lo que tenemos nosotros, la Torá, el escrito de los profetas, todo ese legado y la historia que narra allí es una historia real y es la historia de nuestro pueblo. Y vamos a verla realmente con el nivel científico que al día de hoy se nos es permitido, ¿no? Así que estamos aquí a mi derecha el hermano Marcelo Espinosa, quien nos va a ayudar a contribuir con mucha información histórica, técnica, referente al tema del diluvio. Adelante, hermano. Sí, muy buenos días, Shabbat Shalom a los hermanos que estamos en este momento en la congregación, por eso ustedes van a oír un ambiente de que hay personas, ¿no? Un ambiente donde estamos en un auditorio, digamos así. Bueno, primero quisiera contestar unas preguntas que en YouTube es muy recurrente esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces usamos esta cobertura? Muchas personas miran esto y ahí se detienen a meditar y no se detienen a profundidad. O que personas que están hablando algo más técnico, menos religioso, ¿por qué se cubren? O sea, esa sería la pregunta, ¿no? Pero enseguida viene el cuestionamiento. Perdón. Resulta que sí existe la cobertura, tenemos que usar cobertura. Porque nosotros, ¿por qué usamos esta cobertura? Porque no podemos usar lo que usa el judaísmo, por ejemplo, que es una cobertura de una kipá, o el papa usa una cobertura, una kipá, los sacerdotes usan cobertura, unas mitras. No podemos usar esas cosas porque caemos en lo mismo, o sea, no podemos hablar de la verdad usando las mismas coberturas. ¿Ya? Pero hay que cubrirse, porque es que no, Pablo no sienta doctrina, ni menos los traductores de la Primera de Corintios, donde dice que el hombre afrenta su cabeza, así, eso no. Pablo no predicaba el Nuevo Testamento. Estas son cartas y son traducciones, mala interpretación. Si ustedes leen Primera de Corintios 11, ustedes van a ver que ahí está diciendo, refiriéndose al corte de cabello. Una persona que usa el pelo largo en la Torá es un afeminado, a menos que sea un voto nazario. Y la ordenanza es que tiene que usar pelo corto. Por eso es que Jesucristo, que ustedes ven griego, ese no puede ser por ningún lado la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros evitamos, por ejemplo, en este caso, yo, por efectos de la enseñanza, que me saco? Porque puede haber la otra persona que es el de nuestro camino, ¿no? Dice, y a veces se sacó la gorra, pecado. O sea, nunca falta equilibrio. Escuchen lo que hablamos. Acuérdense que Pablo una vez estuvo en un lugar donde había muchos dioses y todos le enseñaban las maravillas de sus dioses. Y él dice, ¿ahora qué hago? Dice, ¿sí ven ahí esa piedra? Dice, sí, claro, ahí está mi Dios. No le vemos. Es que es el Elohim que no se puede ver, pero se lo ve, se lo siente. Ya, entonces, él se mete para cortarles todo a estos religiosos de raíz, inteligentemente se les metió para que lean el mensaje. Cada que vayan a cuestionar esto, les decimos, nosotros predicamos, escuchen lo que predicamos, no la forma. Si no entiende, pregunte, pero no cuestione si no lo sabe. ¿Cómo puede estar hablando una persona de información genética, un personaje sin querer decir que sea algo, alguien más que alguien, ¿no? Pero un profesional como Manuel, por decir, habituado al estudio,
habituado a todo lo que aprendió en la universidad y venir y decir, ponerse una gorra inocentemente y hablar de cosas más técnicas. Algo debe haber detrás de todo eso para que una persona bien informada tome y se ponga una gorrita, ¿no? Bueno, el tema de hoy que entramos es algo que marca una línea entre la religión y la verdad. El eterno es verdad. El eterno es historia, no es religión. La Biblia es un libro histórico que en un contexto para todas las generaciones, muchos lo vivieron, esa verdad, de una manera religiosa. Les voy a poner un ejemplo. Hacían sacrificios de animales. Todas las culturas hacían sacrificios de animales. Todos ellos sabían que en ese tiempo, hace 3.000 años, hace 2.000 años, hacían sacrificios de animales. Es más, culturas lejanas como acá en América, sacrificios de animales y hasta de personas. El Eterno coge esa misma cultura de ellos, algo que sienten bien, y les da la vuelta y les da un significado. Ya no a los dioses, no, coman. Coman, y cuando tú cometas una falta, trae tu animalito que te va a costar y darles a los que están organizando el templo y el sistema político de Israel, que son los levitas. Esa tribu va a comer de tus debilidades, de tus defectos, porque ellos te enseñan y tú no obedeces, traerles a ellos un animal. Hay otros, dámelo a mí para probar tu corazón. No es que los animales eran gratis. Ellos, solo para que tengan una idea, casi nunca comían carne. Por eso los levitas que iban al templo, a hacer 8 días en el templo, ellos, había un médico, porque el templo era el lugar donde se comía carne todos los días, y ellos se enfermaban. Entonces, llevar una ovejita a sacrificar era algo, un costo. Estaban pagando, como decir, su culpa, con trabajo, sus errores con trabajo. Y esos son los que tenían involuntarios, porque los pecados voluntarios era lo que es normal, lo que se debería hacer, erradicar el mal del pueblo. Entonces, esas cosas, de esta manera, se puede entender la maravilla del Eterno. ¿Cómo podemos entender al Eterno si nos dicen que en toda la tierra hubo un diluvio? Entonces, vamos a hoy día, con la enseñanza que actualizó el hermano Manuel, vamos a ver cómo se enfoca el tema del diluvio, que es verdadero. Hay hipótesis, porque no existen fotografías de ciertas cosas, pero hay residuos arqueológicos que nos pueden dar a nosotros una luz para saber que el Eterno no estaba hablando algo espiritual. No, adelante, Manuel. Claro, ciertamente esto es un tema importante porque define la visión que uno tiene frente a las escrituras, ¿no? La misma idea de creer que Adán y Eva estuvieron hablando con una culebra y que comieron una manzana equivale a creer que el diluvio realmente fue a nivel global. Hay que poner las cosas en orden para entender el camino en el cual el Eterno nos ha llamado, ¿no? El tema del día de hoy, lo mencionamos, el diluvio es un hecho histórico y vamos a ver cómo la historia respalda que esto existió y cuáles fueron los límites de este diluvio, ¿no? Tenemos en primer lugar que ir analizando en las escrituras ciertos eventos que son reales, que se han descubierto como una realidad. Por ejemplo, el más famoso caso aquí de los gigantes, un esqueleto que hubo en Loja, muestra, como lo vimos la semana pasada, que Génesis capítulo 6 es real. No solo que había gigantes en la tierra, no solo que estas especies, porque no son humanos, son realmente algo que es fuera de ficción, sino más bien es una realidad, es algo que realmente ocurrió, que eran seres híbridos, no eran genética humana, sino que también se han encontrado evidencias hasta el día de hoy, no solo antes del diluvio, sino después del diluvio. Es algo que ha existido, porque muchas personas, el tema que siempre se discute es que después del diluvio, si se erradicó a estos seres, ¿por qué siguen existiendo? Como Goliat y toda la simiente de Caín. Vamos a ir a entender esta parte, lo vimos también la semana pasada con respecto a ello. El padre Carlos Vaca, un sacerdote católico, guardó durante décadas los restos de esqueletos de inmenso tamaño. La mayoría de los fragmentos óseos de seres, que tenían una altura de alrededor de 7 metros, fueron recuperados de un sitio llamado Changay Minas, en Ecuador.
Curiosamente, Changaiminas traducido significa cementerio de Dios. Hay innumerables historias de descubrimientos increíbles que se han hecho alrededor del planeta. Curiosamente, Ecuador es el hogar de muchos hallazgos extraños. Mis feligreses de Chancaimina me llevaban huesos. Y estos huesos que son humanos. Estúdielo usted. Y eran de estructura humana, anatomía humana. No tenían diferencia. La diferencia es de la enormidad, del rótula, del cerebro, de las manos, del tronco, de las extremidades. Les dije, pues, vamos a hacer una expedición. ¿Me ayudan? Entonces buscaron por ahí personas que fueran al cocino, otros a dar refrescos y otros a cavar. Vamos a hacer la excavación. Entonces nos dividimos allí entre 25 personas. Y dimos en el lugar donde estaba la cabeza y sacamos huesos de la cabeza, como se encuentra aquí. Después del tronco y de las extremidades. Y según cálculo de la excavación era 7 metros, donde comenzaba la cabeza y los pies allí. Y en un terreno preparado para que pueda conservarse el esqueleto. El padre Carlos Miguel Vaca Alvarado nació el 25 de agosto de 1902 en Loja, Ecuador. Fue sacerdote de la parroquia de Changaimina en la provincia de Gonzanama, Loja, en Ecuador. El padre Carlos Vaca fue un sacerdote, músico y arqueólogo. Descubrieron en 1965 un asentamiento arqueológico de esqueletos gigantes que luego fueron exhibidos en su museo, ubicado en Changaimina, conocido como el Museo del Padre Vaca. Allí guardaba numerosos objetos que fueron descubiertos en las tierras de propiedad del señor Luis Guamán. La colección incluía huesos de gigantes de supuestamente 7 metros de altura que habitaron Ecuador y otras partes de América hace miles de años. La colección también estaba compuesta de extraños utensilios, minerales y compuestos de propiedades mágicas, que según muchos autores explicarían numerosos misterios arqueológicos que aún no han sido descifrados. Algunos de los fragmentos de hueso fueron supuestamente enviados al Instituto Smithsoniano para su posterior análisis. Informes de los esqueletos y su paradero fueron emitidos en un programa de televisión en Ecuador, dirigido por el renombrado director Alfonso Espinosa de los Monteros. Después de la muerte del padre Vaca se sacaron los contenidos de su museo. Las imágenes de gigante en pie son la reconstrucción de los fragmentos que se encontraron en Ecuador en los años 60 y que pueden ser visitados en el Parque Misterio en Interlaken, Suiza, desde 2004. Además de los esqueletos de inmensas proporciones, los investigadores han descubierto muchos lugares más curiosos en Ecuador. La ciudad perdida de los gigantes es uno de ellos. Sería importante en este punto recordarles, y vamos a poner unos enlaces del estudio de la semana anterior, de las cabezas alargadas, quienes son lo que habíamos visto, ¿no? Para relacionar con este nacimiento. El tema de los gigantes el Eterno permitió que aquí en el Ecuador exista un programa de lo más cotidiano, ¿no? Ecuavisa. Ecuavisa en los años 90 es testigo de dos cosas grandes que nosotros hemos comprobado. El estudio de una entidad que bajó en la provincia del Oro y comprobó que era verdad, de un ser que fue visitado por estas entidades de otros lados, ¿no? Y también hizo el estudio periodistas de reconocido renombre aquí, no religiosos, sobre estos restos que fueron encontrados en Gonzamaná. Creo que es Gonzamaná, ¿no? Gonzanamá. Sí, en Loja. Se llama el jardín, el cementerio de los gigantes. Encontraron muchos esqueletos. Este esqueleto que ustedes están viendo, consta en un museo de Suiza, pero ustedes no van a ver que está promocionado. ¿Por qué no escondieron como han escondido otros? Porque ya salió en televisión. Tiene 7 metros de altura. Ahí está, ustedes ven dónde le da a esta chica, en este dibujo de acá abajo, vemos que no le llega ni a la rodilla a una mujer. O sea, la rodilla por lo menos está a unos 60 de alto. Este es un esqueleto real, armado.
es descubierto por un padre de la Iglesia Católica, el párroco de esa ciudad, y él le vende a los suizos, y resulta que, ¿por qué en Suiza? Porque en Suiza hay muchas cosas escondidas. Resulta que todos los gigantes que se encontraron en Latinoamérica, tanto en el metro de México como en el metro de Londres, está documentado. Tenemos una enseñanza de los gigantes muy completa en el canal, que también sería bueno poner. Cómo llegan los gigantes, evidencia real, periódicos con gigantes, ¿ya? Este gigante, normalmente se llevan los gigantes y toda la arqueología se esconde el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, porque ellos son relacionados más con la masonería y con cuestiones ocultas de la élite, ¿no? Ellos se esconden, tienen bodegas de bodegas con arqueología que muestra la verdad. Toda la arqueología que en Tormenta del Desierto en 1994 entraron a Irak, no, ni siquiera todavía atacaban a los iraquíes y ellos ya estaban metidos en el Museo de Bagdad llevándose todito, porque ahí hay una verdad. Estas verdades que estamos sacando, de seres híbridos, y justo en Irak, Mesopotamia, todo lo que vamos a ver. Adelante, hermano. Claro, algo que sí tenemos nosotros esa ventaja, siendo ecuatorianos, es que este país ha dado para reafirmar las enseñanzas de la escritura. Los contactos que usted también hablaba, el contactado de Yaguana, también tenemos lo de las cuevas de los tallos, Ángel Moroni, que incluso está conectado en Morona, Santiago, con los mormones, que es una entidad real que lleva realmente a desviar al pueblo de la verdad, ¿no? Entonces, realmente en nuestro país, la pirámide de la Maná, todo tenemos para... Y existe una pirámide en el oriente de los gigantes, donde hay unas piedras gigantes, que eso todavía no ha sido pelado, están entre la maleza, pero están las fotos. Yo soy amigo de un señor que escribió La otra historia de América. Nos reunimos algunas veces en Guayaquil, antes de yo hacer en el 2003 estos estudios, y con él conversamos todo, porque él había entrado, inclusive tiene fotos de entidades en las cuevas de los tallos. Se los digo de primera mano. Este tipo, este personaje, este profesor, me pidió un favor, y por eso nos llegamos a tener una cercanía, porque yo tenía una cercanía con el gobierno, para promocionar sus estudios. Pero resulta que con él yo comprendí todo sobre el tema de la cueva de los tallos, de Juan Moritz, estaba empapado de todo. Inclusive llegué a conocer a un abogado que es el que tiene el caso hasta el día de hoy. El abogado de Juan Moritz es una persona muy mayor, pero existe esta evidencia. Estaban entidades. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vinieron los Gurkhas? ¿Y cómo vino Neil Armstrong? ¿Y cómo se llevaron? ¿Cómo le dejaron en una expedición en el 76, le dejaron fuera al dueño de la expedición y se metieron esos calladitos de 6 kilómetros bajo tierra y se llevaron toda la arqueología? Se llevaron la arqueología del padre Crespi, de Cuenca. Eso narra también Jaime Rodríguez. O sea, todos tenemos una perspectiva de esto, ¿no? Creo que el informe lo mismo se encontró aquí en Ecuador. Exacto, encontramos hasta el escudo del Ecuador en las cuevas, parte del escudo del Ecuador. O sea, es increíble. Cuando ustedes ven nosotros que estamos dando una versión de lo que normalmente ufólogos y conspiranoicos hablan de estas cosas, nosotros tenemos más se les va a explicar por qué. Porque nosotros encontramos un libro que tiene estas cosas. Ellos no entienden y saben juzgar la Biblia desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo, que se comió la manzana, ¿no? La historia del Jardín del Edén, para un ufólogo es una historia, un cuento de hadas, porque ellos dicen, no, pues, si estas entidades hibridaron la Tierra y hasta los crearon, y nosotros no estamos haciendo lo contrario, pero piensan que como estamos con una Biblia, piensan que nosotros también creemos en esas cosas de las manzanas, de la culebra que habla y todo eso. Entonces, por eso son estos estudios. Estamos en la última generación que sabe esto y que la tiene que aclarar, ¿ya? La principal razón de estos estudios y que se repitan y se actualicen es porque esta información a la academia es oculta. Como hemos visto, todo lo que enseñan los libros de historia no les hablan de esto, pero es una realidad. Los libros de arqueología, para graduarse frente a un nivel de tercer nivel o cuarto nivel, en cuanto a estas ciencias, no les hablan de esto, no los tocan porque siguen siendo como medio tabú, porque los llevan a una verdad a que los gobernantes o la élite no quiere que se vea, que esperan que sigamos viviendo en una religión, en una esfera, en una matrix, en la cual creemos que todo va muy bien.
y que lo que dice la Escritura realmente es respaldado con esto. Esta evidencia histórica respalda la palabra del Eterno y da honor a la palabra del Eterno y manifiesta la verdad de lo que está escrito y nos da a nosotros convicción que el camino en el que estamos transitando es correcto, es adecuado. Otro de las evidencias arqueológicas y que es importante resaltar es el cruce del Mar Rojo o el Mar de los Juncos, como normalmente se lo llama. Este Mar Rojo, este cruce que ocurrió, el cual parece algo fantasioso también, imaginemos cómo lo pinta el cristianismo. Una columna de agua y otra columna de agua a la derecha y a la izquierda, y pasó el ejército de Israel, y luego cuando pasaron los egipcios, estas aguas bajaron sobre ellos. Como si no crees, no tienes fe. Claro. Es la fe ciega que ellos acostumbran a nombrar, ¿no? Algo que la arqueología hasta el día de hoy ha logrado manifestarnos es que esto ocurrió en Egipto, en la playa de Neuweiba, sí, es difícil de pronunciar por ahí, Neuweiba. Esta playa, como la vemos aquí, no sé si la podemos ver, es como un puente realmente, permítame, ya la voy a en el Golfo de Acaba, no en el lugar donde nos enseñaron la travesía del Éxodo, según la mamá del emperador Constantino del año de 340. Ella inventó que salieron de por aquí, por acá, cambiaron de lugar hasta la península del el monte Sinaí, le cambiaron y le pusieron lo que hoy es la península del Sinaí. No es ahí. Pablo dice en Hebreos que es en Arabia. Entonces, este arqueólogo, Ron Wyan, encontró la ruta, y en el libro de Jeremías hay un verso que dice: el que tiende senda en el mar, y encuentra que en el Golfo de Acaba, por donde pasó el pueblo, era precipicio por un lado, precipicio por otro lado, y una pequeña montaña ahí por donde cruzó el pueblo. Como una especie de puente. Lo que ocurrió realmente es un descenso de las aguas y dejó al Bajó la marea. Exacto, y dejó descubierto ese puente de tierra, pero no eran columnas de agua como uno lo visualizaba o lo ponen en las películas. Realmente bajó la marea, y esto no le quita el honor al Eterno. No le quita el poder al Eterno, para nada. El poder sobre la naturaleza. Por supuesto. Entonces, estamos viendo de que el Eterno actúa bajo estas reglas y se manifiesta para defender a su pueblo sin entrar en ficción, sin entrar en cuentos o en fantasía, sino con la realidad. Y es la ciencia la que nos ha llevado a nosotros a entender esto y comprender cómo ha manejado el Eterno estas cosas. Prueba de esto son estas columnas, que ya no están, por si acaso. Unas quitaron los árabes y otras quitó el sionismo. Pero esas existían. Estas columnas, está la foto de Ron Wyan en 1978. En estas columnas que mandó a poner el rey Salomón en un lado y en otro lado. O sea, si es que alguien quiere dudar, aquí están las fotos. De un lado del río y del otro lado del mar. Del Golfo de Acaba. Aquí, vuelta, tenemos otras fotos de un carruaje. Un carruaje de cierto número de radios. Un egiptólogo, una persona erudita de la historia de los faraones y de los tiempos, él, no siendo un israelita, sino un egiptólogo, un hombre, un egipcio, perito, él certificó que este hallazgo pertenecía a la época de lo que narran las escrituras del cruce del Mar Rojo, ¿no? Y es el oro lo que se conservó realmente. Sí. De todo se cubrió de coral, pero es el oro lo que se conservó. Dice que esos carruajes de cierto número de radios solo pertenecen a las dinastías del tiempo, o sea, de Ramsés II. Claro. Ramsés II, padre de Merentab. Y Merentab, como ustedes van a ver, luego deja otro escrito en piedra, ¿ya? De que el pueblo que su padre tenía cautivo, ahora es su enemigo y está en Canaán, escrito en piedra. Otra evidencia histórica, la cual se menciona en la Escritura como un testimonio para las siguientes generaciones y no exceptúa la nuestra, es lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín también, pero las más famosas son Sodoma y Gomorra, que descendió fuego del cielo. Se encontró también en esa ciudad, Ron Wyan también, guiado realmente por el Eterno, a hacer estos descubrimientos. Fue documentado también por un rudo despertar, Michael Rook, ¿no? También documentó bastante esta área, y cualquier persona que tenga los recursos y ha deseado, como se ha visto independientemente, han llegado al lugar y han certificado esto. Se han encontrado allí un nivel
del 98% de azufre en esas tierras, y eso no se da a nivel natural. Alguien lo colocó allí, no sale de la tierra. Explica lo que dice la Escritura, cayó del cielo, consumió realmente la ciudad, y sin... Pudo haber salido de un volcán lejano, de la tierra, del centro de la tierra, donde está inexplorado, ¿no? Claro. Porque el Eterno opera así, con su Exacto, misma exacto. creación, ¿ya? Pero ahí cayó ese azufre que no se encuentra normalmente en esa concentración. Y prueba de esto también, a ver, Ron Wyatt se mete con una bolita de esas que le regaló, ¿no? Michael Ruth, se alquila un hotel y le prende fuego para mostrar que estas bolitas son azufre, pero no se da cuenta de la concentración y casi causa un incendio. Llamaron a los bomberos, o sea, hay una anécdota de Se eso. libera un gas tóxico realmente. Entonces, vemos que, ¿cómo sabemos que esto realmente no es natural? Los ángulos rectos que se encuentran en estas formaciones que no son naturales, es una ciudad. De hecho, existen varias fotos. Cualquiera puede entrar en internet y ver las diferentes fotografías y se va a dar cuenta que son edificios, son casas que no están formados por el tiempo, por las lluvias, sino que realmente es una deformación de lo que antiguamente fue allí una ciudad, ciudades realmente, ¿no? El área de, y justo en el mismo área en Mesopotamia donde narra la Escritura que estaban estas ciudades, ¿no? Cuando vemos en la historia que dice que la mujer de Lot, yo leí de Enoch, la mujer de Lot dice que regresó a ver si su estatua de piedra. Uno se imagina, es algo fantasioso, ¿no? Cuando dice que regresó a ver, ella se regresó y le cayó eso y se quedó ahí petrificada, así como quedaron todas las casas. Claro. Como han encontrado cuerpos también calcinados con ácido, porque el azufre cuando se mezcla con el agua forma ácido sulfúrico. O sea, si ahí cayó en medio una lloviznita, una mínima, eso es un mar de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, el Eterno es... creo que excursionó en Danubio, algo así, y hay un museo de la gente cómo quedó. Ya, eso es en Pompeya. En Pompeya la gente quedó calcinada, o sea, quedaron sus cuerpos enteros cuando estalló el Vesubio. El Vesubio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? No religión, historia. Para nosotros entrar a hablar del diluvio tenemos que hablar de estas cosas. Y entender también cómo opera el Eterno, porque alguien puede decir, no, es que está escrito en la Biblia que del cielo cayó fuego, o está escrito que habían columnas de agua. No, a ver, hay que entender que también es la forma poética en que los escritores de aquella generación escribían. No lo registraban tal cual, pero entendemos cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que existe un musgo color rojo, el cual se cree que este es, y es lo más probable, lo que ocurrió cuando el río Nilo se convirtió en sangre, dice la Escritura, introduce sangre. Pero ellos escribieron porque así lo veían, y es un musgo rojo, así como usted ve los mares llenos de un musgo verde. Imagínese lo rojo, contamina las aguas y mata a los seres vivos que están allí. O cuando Pablo dice, fui llevado al tercer cielo y vi que no estamos en lucha contra entidad, contra carne ni sangre, sino contra entidades. Entonces, el religioso, ¿qué hizo? Estoy siendo llevado al tercer cielo, dicen así en las visiones de los pastores, ¿no es cierto? No, Pablo fue llevado al espacio exterior y vio entidades que viven ahí poderosas. Porque vemos en el contexto que Gabriel anda deambulando por ahí defendiéndonos a nosotros de esas entidades, al pueblo. Hoy podemos armar todo. Claro. Ellos los escribían como lo entendían o como se escribía en su época, ¿no? Creo que están afuera. Cuando vio lo que se le presentó el carro de fuego. Claro, claro, obviamente hoy entendemos que es un vehículo no terrestre, un vehículo espacial, porque viaja en el espacio y es donde está Yeshua. Porque personas piensan que él está en un lugar eterno y sentado sobre un trono y allí pasa una nube. Y en una nube, no es así. Cuando dice vendrá entre los cielos, está hablando de una nave. Hoy entendemos todas estas cosas y es más claro porque lo vemos en la Escritura que esta nube, la cual ellos describieron como nube porque estaba encima de ellos, cayó fuego cuando se dedicó el altar, es cuando estaban en el desierto como Moshe.
Luego esta nube acompañó al pueblo por el desierto en todas partes, en todo momento estaba allí. Eso no ocurre naturalmente, no era una nube. Ni siquiera era un fuego, como dice, si nosotros vemos en hebreo, es una radiancia. Por eso es que cuando se dice que el templo de Salomón en la dedicación vino un vapor, ¿no? Una nube, y nadie pudo estar ahí, no soportaban, dice nadie, ¿no? Claro, porque es algo increíble, eso no puede, es algún tipo de radiación que solo pueden resistir ciertas personas, así como cuando el arca solo pueden resistir personas que son de la tribu de Coat, lo que habíamos hablado, porque el arca tiene un poder extraño para nosotros, pero real, que nadie le puede tocar si no es del linaje de Coat, o sea, un levita, coatita. Entonces, como vemos, ¿por qué Moshe baja de una manera floreciente? Porque estaban vestidos de esa radiancia, y él sí era también alguien que podía resistir todo esto. ¿Por qué Ron Wyatt, el mismo que descubre, y está en la foto, el que descubre el arca, por qué él toca el arca? Porque él es de una familia que de alguna manera el Eterno ha hecho que ese linaje pueda resistir esto. ¿Por qué un sacerdote llamado Usa, cuando el arca iba a caer, narra la escritura, él quiso detenerle al arca, siendo sacerdote, murió, porque él no tenía ese linaje? Es una manera del Eterno. O sea, piensen que todavía no comprendemos muchas cosas, pero ya vamos tocando suave este asunto. No piensen que estamos fantaseando. Existe tecnología. Por decirles algo, puede ser que alguien sea resistente al radio, ¿no? Y puede mezclarse, pero una persona que toca niveles de radio se muere enseguida. ¿Ya? Así es como dicen que con este dicho, hay mucha gente que no se ha contagiado. Claro. Y han estado en ese mismo ambiente, ¿no? No solo eso de esto, sino que ¿por qué hay entidades que molestan familiarmente con lo que el cristianismo nos decía maldición generacional? No, es porque es un linaje, es una familia, es genético. Entonces, hay entidades que irrumpen y no, que mi abuelita también veía lo mismo, mi mamá veía lo mismo, a mi papá o a mi mamá se le presentaba esto, y a mí también. Entonces, son entidades que irrumpen de acuerdo a la debilidad o a la virtud física, anatómica, algo que nosotros no entendemos, lo vamos a describir aquí, pero real, ¿ya? Que podemos ver resultados. El punto de todo esto también es ver que todos estos que se describen en la escritura como milagros, que un milagro por definición es algo que rompe con la ciencia, no es así, es ciencia que aún no entendemos, que tal vez no conocemos o que todavía está oculta, ¿no? Pero el Eterno nunca sobrepasa la naturaleza, ¿no? Eso incluye hasta la resurrección, ¿no? Todo esto es que la naturaleza en sí es un milagro. O sea, si es que alguien, ustedes se han dado cuenta que casi todos los premios Nobel son creacionistas, creen en una mente superior, pero el mediano, el que hace fila para que le pinchen, el que discute todo, el opuesto, el oponente, sin leer, quieren, si les presentan la Biblia y un libro de brujería, se van por ese, para contradecir, todo quieren contradecir, ¿no? Ese es el único que cuestiona al Eterno, de ahí nadie cuestiona. El de mediano entendimiento cuestiona al Eterno. Y recuerden que para ser ateo no solo tienen que saber esto: química, alquimia, astrología, astronomía, brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, ingeniería genética, tienen que saber física teórica, física cuántica, matemáticas, astrología, astronomía, o sea, todo, para negar al Eterno. Para creer en el Eterno solo abran la ventana y miren, y definan, ¿no? O cojan un telescopio en la noche. Que la realidad es que la mayoría de los que se llaman ateos y tienen su cierta base están en contra de la religión, o lo que enseña las religiones o el cristianismo de un Dios, como ellos lo pintan o lo describen. Pero si conocieran realmente lo que ustedes saben del Elohim de las Escrituras, no tendrían por qué, porque no hay contradicción. Estamos viendo que todo lo que la ciencia muestra no puede contradecir, ni ha contradecido nunca la Escritura. Pero ciertamente ellos lo que perciben
de los que se llaman voceros del Eterno, pastores, sacerdotes, obispos, lo que ellos le describen de quién es Dios, supuestamente, y es lo que ellos rechazan. Por lo menos es lo que se percibe en las escrituras de Nietzsche, uno de los más famosos filósofos ateos, y habla más que nada en contra de la religión y del sistema religioso, y de la descripción o la deformación que estos pastores han hecho de un Dios, ¿no? Cuando vemos a un ufólogo hablando, por ejemplo, de que existe Jesús está en una nave, el comandante Astar saben decirle de eso. Se llama Jesús Aranda, es un maestro ascendido, y le hablan con una soltura y bla, 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 bla. Ellos hablan de doctrina cristiana. Por ejemplo, ellos no saben que Yeshua fue transfigurado en el paralelo 33, meridiano 33, en el Monte Hermón, números esotéricos, por donde bajaron los ángeles caídos, que narra el libro de Enoc. ¿Qué hace Yeshua ahí? ¿Y por qué se transfigura? Recibe un cuerpo resistente a una radiancia. Porque baja el Salmo 33 dice que bajó un rocío y el Evangelio también dice que él estuvo en una nube, un rocío. ¿Qué era ese rocío? No era agua. Era algo que necesitaba él entrar. Él fue ahí a empoderarse del lugar, de un portal dimensional donde bajan y suben estas entidades. ¿Y cómo sabemos? ¿Dónde dice la Biblia de eso? Dice en Deuteronomio que los Nefilim, ellos iban a adorar a Astarot en el Monte Hermón, y ahora es que baja el comandante Astar, es la misma entidad. Y ahí dicen que está Jesús Aranda, dicen ellos. Pero es Yeshua, no es el hijo del carpinterito, es el maestro ebanista de Alto Calado, que era Yeshua, no era el hombre pobre que pinta el cristianismo, era un hombre rico, porque 3 personas, supuestamente según la religión, le trajeron oro, incienso y mirra. No eran 3, eran algunos, porque nadie es tonto para viajar en el desierto con tanto ladrón cargado oro, incienso y mirra. Y los padres de Miriam y Joseph no eran tontos para gastarse todito en un viaje. Ellos habían guardado, y la educación de Yeshua era superior. Él era un hombre con recursos. Por eso es que vemos que Judas cargaba la bolsa. Y casi siempre vemos a gente pobre, pescadores, que estaban con él. ¿Quién era el que ponía la mayor parte del dinero? Yeshua. Así. O sea, la historia sola se ridiculiza toda la creencia que nosotros teníamos. Y es la misma Biblia. Otra cosa. El verdadero ateo es por la fe. Ya, la religión ha hecho ha hecho una división entre la evolución y el creacionismo, ¿no? O sea, el que habla de evolución ya es el diablo. El diablo, como nos dicen. Es que sí existe. La tierra crea vida, le dio la capacidad. Entonces, el hombre sale de ese y se vuelve la cabeza de todas las especies, el que tiene dominio y tiene conciencia y tiene capacidad de pensar. Entonces, de ellos toma el Eterno un ser para revertirle de atributos más altos, para llevar la tierra a un nivel superior. Ese es el contexto, ¿no?, de lo que habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al presentar todas estas cosas? Estamos haciendo una introducción a un estudio sobre el diluvio, para poder entender, porque el diluvio también es otro de los cuentos de hadas que la religión nos ha metido, ¿no? Entonces, primero debemos saber que toda la historia bíblica es cierta. Por ejemplo, aquí vemos el obelisco negro de Salmanaser III. Ya, en el año 825 vemos que esta es la piedra negra, se llama el obelisco de Salmanaser, ¿no? Primero vamos a ver algunas cosas. Este obelisco no lo hacen los israelitas, como para decir, hay un sesgo, hicieron los israelitas contando su historia. No, es una escena que está en las escrituras donde el rey Jehú, si mal no recuerdo, se postra, manda una comisión y se postran ante el rey de Asiria, ¿no? Ya, entonces ellos, como todo lo escribían en piedra, estos reinos tenían sus escribas, dejan todo hasta cómo se vestían. Por esta piedra nosotros hemos hecho también el estudio de los Sitziot, que cuando ustedes ven con 4 Sitziot y dicen, no, solo 2, el diablo te está enseñando mal. O sea, ¿me entienden? Ni siquiera eran así como usamos nosotros. La ordenanza es usarlos.
pero ellos tenían otra manera de vestir, usaban de otra manera. Entonces, fuera de la religión, salgamos de la religión, hermanos. Veamos que esta historia es cierta. Aquí vemos vemos una escena bíblica tallada en piedra en la época que la Biblia dice, pero no escrito por gente de la Biblia, sino por la historia de ese reino, ¿no? El cautiverio de las 10 tribus de Israel, ¿no? Tenemos también la estela de Mesha. La estela de Mesha, la piedra moabita o estela de Mesha es una piedra de basalto. Con una inscripción en tabla, el rey de Moab registra la conquista de Moab por Omri, el rey del norte de Israel, de la casa de Israel. Después de la muerte de Acab, el hijo de Acab es Omri, Mesa se revela después de proporcionar un caso por 40 años. Esta inscripción completa y confirma el relato bíblico que usted lo puede ver en 2 de Reyes capítulo 3, versos 4 al 27, nos registra una vez más, algo como dice el hermano, no es algo que los israelitas hicieron, pero describe un caso que está involucrado el rey de la casa de Israel del norte, el hijo de Acab, frente al dominio, a la conquista de los moabitas, ¿no? Sí, gracias. Sí, claro, por supuesto. Entonces, estamos viendo una vez más historia grabada en piedra de que no es un cuento, no es una fábula, no son esos dibujitos que salen en la caricatura o lo que se les dan a los libros a los niños para colorear. No, estamos viendo historia real. Tenemos aquí también... ¿Sí sale completo? Compartir pantalla. Esta es la estela de Merentab. Así lo Ya, esta es una piedra donde el faraón Merentab, hijo de Ramsés II, este es el hijo del que los tenía en cautiverio, ¿no? Ya ha salido, él narra en uno de estos jeroglíficos en jeroglíficos hoy día existen egiptólogos que leen como leer nosotros español, ya. O sea, no hay a dónde darle las vueltas, de ahí hasta vocales, pero por ahí. Pero son estos dibujos, y ahí hablan del pueblo de Israel que está en Canaán, que es enemigo del faraón Merentab. Y esta estela tienen los egipcios. Esta estela es comprobable la época cuando es narrada. ¿Por qué? Porque los egipcios tienen registro de los años de sus faraones. ¿Ya? Vemos una vez más un hecho histórico de que Israel se convirtió en enemigo de Egipto y estaba en el desierto, registrado en esas fechas. El cilindro del rey Ciro también, ¿no? Conocemos quién es el rey Ciro, aquel que se profetizó en la escritura en el libro de Isaías, que vendría algún momento y le daría la libertad, un decreto de libertad al pueblo que había sido cautivo por Babilonia, el pueblo de Judá, la casa del sur de Judá. Y vemos que también está escrito en este cilindro cómo él dio ese decreto para que estos israelitas o estos judíos puedan regresar a su tierra a construir nuevamente la ciudad de Jerusalén y nuevamente puedan reedificar y establecer el templo. Una vez más, la profecía de Isaías, que se encontraba aproximadamente 780 más o menos antes de Yeshua, antes de que este rey nazca, ya el Eterno habla, dice 150 años antes del rey. Dice, mi siervo Ciro, quien daría el decreto para liberar a Israel, que todavía no había sido cautivo, la casa de Judá, y una vez que fue cautivo, 70 años después, él asume el trono como un rey, y una tradición es de dar, ser favorable con un nuevo pueblo. Y dice las escrituras que en el inicio del reinado del rey Ciro, mandó a pedir unos decretos que hizo el rey anterior, claro, y encontró que les dio libertad. O sea, estoy resumiendo, ¿no? Esta historia está en el libro de él. Sí. Y cuando nosotros vemos esto, ese cilindro fue encontrado en el siglo XIX. ¿Qué sucede? Que aquí consta no un relato bíblico, consta un relato histórico de este rey persa, ¿no? Claro, dice ahí que en el reinado, cuando inició su reinado, él hizo misericordia con un pueblo cautivo, como era la tradición hacer de ellos cada que asumió un rey para mostrar misericordia, dice que fue el pueblo hebreo. O sea, nieguen esto. El Eterno dice que todo lo saca a la luz, ha sacado los elementos más claros. Esto, por ejemplo, sería un tesoro para un pastor que venga, se siente aquí y
conozca calladito, cerradito la boca, hasta después opinar, ¿no? Estas cosas, antes de negar la blasfemia contra el Rúa, que es negar la Torá. Claro, todo lo que hemos visto hasta este momento realmente es evidencia arqueológica de que la historia bíblica es cierta. Algo que a nosotros nos debe no solo dar convicción, sino que también debemos conocer. No podemos ignorar estos hechos y caminar como caminábamos en el cristianismo, de una manera en la cual no, es que la Biblia lo dice y yo lo creo, fe ciega, y muchas cosas que están en la Biblia que tenemos en nuestras manos están mal, por la traducción, porque se han perdido la esencia del escritor, y pensamos que la Reina Valera, 1960, es la palabra inefable del Eterno, que no se puede cambiar. No, tenemos que ir restaurando, como el Eterno ha restaurado a su pueblo hasta ahora, restauramos también la historia y vamos restaurando también la escritura, con los descubrimientos, con la ciencia, con la lingüística, con la historia, con la arqueología, los hallazgos de las cuevas del Qumran, que han posicionado realmente cuál es la línea de la escritura correcta, ¿no? Entonces, conociendo todas estas evidencias o antecedentes de la arqueología nuestra frente a la escritura, vamos bien. Entonces llegamos hoy a este punto, llegamos a la historia del diluvio, una historia que está documentada no solo en la Biblia, y eso debemos saber. Existen relatos del diluvio, por ejemplo, en el Corán, también, que es lo que habla el Corán, este libro musulmán, también habla acerca de Noah y de su familia. Vemos también en la epopeya de Gilgamesh, años anteriores también, relata diluvios, porque no fue uno solo, no es que hubo uno, hubieron varios diluvios y se relata de esto. Se relata el diluvio maya también, estamos hablando ahora acá de América Central, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es todos estos diluvios, cuál es el que corresponde realmente en cuanto a la historia y en cuanto al cambio geográfico que hubo en aquella área, al diluvio que está narrado en las escrituras, ¿no? También debemos entender, quien hace este estudio es el National Geographic. Yo sí les he dicho a ustedes que cuando tocan ustedes National Geographic, History Channel, Discovery Channel, siempre hay algo que quieren mostrar y otra cosa que quieren ocultar. Nosotros cogemos los elementos que coinciden con las escrituras, o sea, vamos acoplando estudios serios, ¿no? De pronto alguien puede decir, no, es que justo aquí dice otra cosa. El fondo es que cómo está en Mesopotamia un diluvio, cómo vemos una irrupción de aguas extraña que inunda un lago y se convierte en un mar, que es el Mar Negro, por donde entra, ¿qué pasó? Son hipótesis sustentadas como se hace científicamente. La metodología científica nos enseña a nosotros a formular hipótesis, establecer el estudio de las conclusiones, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí los que estamos diciendo que el diluvio del Eterno es el mismo de los griegos, del mapuche, del azteca, de lo que dice el Chirán Balán, del Popol Vuh, de los mayas, o el Corán. El Corán por ahí puede tener una historia porque hay un paralelismo, ¿no? Pero debemos entender que sí hubo un desierto, hubo épocas glaciales, eso narra la geología, eso dice un geólogo. Entonces, como hay épocas glaciales, no es que el deshielo es a las 5 de la tarde y todo el mundo ya, no. También hay que entender dónde se dice la Biblia que está narrando, qué diluvio está narrando la Biblia. Debe haber un lugar donde está narrando. Dice las escrituras en español, en toda la tierra, ¿no es cierto? En toda la tierra, para alguien que vive en el Amazonas, que no conoce ni el Puyo, ¿qué es toda la tierra? Es de la cordillera del Cóndor, o sea, es de toda la tierra, ¿no? Toda la tierra conocida, antes de Marco Polo, antes de Cristóbal Colón, para ellos era su territorio toda la tierra, historia conocida, ¿no? Y es como se traduce, o como está escrito, y volvemos, es la forma de escribir. No es que el Eterno está buscando revelar que estaba a nivel global, no, está hablando el escritor en toda la tierra que él conocía, ¿no? Y habían también estos diluvios, ¿por qué? Porque siempre hay un efecto en toda la tierra. Cuando hay un deshielo, no es solo Mesopotamia. Mesopotamia es la historia que nos compete, pero tiene un efecto en el resto de la tierra. Cuando hay gente, ustedes han visto que hay gente que dice, ¿y cómo pasó la simiente de Caín por el diluvio?
¿Y de dónde tomó mujer Caín? Todas las culturas saben que antes de los 6.000 años que narra la Biblia de Adán, hay hombres. Hay hombres, o sea, no puede Caín andar buscando una prima por ahí, no. Simplemente tomó una de las mujeres naturales, una mujer animal o mujer natural, ¿ya? Estos diluvios fueron en diferentes tiempos, primero porque la ciencia no puede establecer exactito, ¿no? Segundo, porque estas culturas están en diferentes partes del mundo, entonces llega en diferentes tiempos un nivel de aguas y de efectos climatológicos, causa de un deshielo, llámese por cualquier razón. Ahora vamos a ver un estudio de la Universidad de Bulgaria, del National Geographic, que tiene mucho sentido y tiene mucha lógica por los descubrimientos arqueológicos. O sea, vamos a ir de adelante para atrás. Atrás se hace la hipótesis de cómo se creó este deshielo, pero lo de adelante es historia, porque es arqueología. Estamos encontrando en un lugar donde se supone que es un mar de agua salada. Hoy encontramos especies que son de un río de agua dulce. ¿Por qué? Entonces vamos a analizar esto. Vamos a las pruebas de la Torá. ¿Queremos aplicar la Torá? Vamos a las pruebas. Por 2 o más testigos. Ok. Ya, es la siguiente. De las estalactitas y las... Eso también tenemos un video. Ya, miren, miremos esto. Estas son estalactitas y estalagmitas, ¿no? Las unas crecen así, son por goteo. Normalmente hacen un círculo igual que los árboles cada año y se puede medir, pasado 1000 años o miles de años, se puede medir en qué tiempo más o menos fue que cayó, porque los cristales se van acumulando en cierto volumen, ¿no? Y se puede saber cuál es el nivel de pluviosidad o de lluvias. Entonces resulta que Yavor Sopov, director de la Universidad de Sofía, se pone a hacer un estudio, ustedes pueden ver esto en el documental de National Geographic, y se van a ver estas estalactitas, no en la cueva de los tallos, porque ahí no van a encontrar nunca un nivel de lluvias de ese calibre. En Bulgaria, en las orillas del Mar Negro, donde hoy están dándose ahí misiles, ¿ya? Ahí él sí puede, si quieren certificar el diluvio, vamos a donde se contó la historia, a Mesopotamia. Porque si es que yo quiero certificar el diluvio, ¿qué hubieran hecho los de National Geographic? Quedémonos aquí nomás, pues aquí en Norteamérica. ¿Sí o no? No, es en Mesopotamia donde estaba narrada la historia, ¿ya? Entonces vemos ahí que hubo un tiempo donde sí hubo 50 veces más publicidad. O sea, estamos hablando de un evento netamente científico, ¿ya? Un corto video. ¿Es esta cueva? Sí. Esto es extraordinario. En serio. La cueva está repleta de espectaculares estalagmitas y estalactitas. ¿Cómo puede esta cueva explicar el diluvio? Todas estas estalagmitas y estalactitas se han formado como resultado del agua de lluvia atravesando la capa de roca. Como leer los anillos del tronco de un árbol. Mirando las capas de estas formaciones rocosas, los geólogos son capaces de calcular los niveles de lluvia desde hace milenios. Fue al estudiar esto cuando Sopov descubrió algo extraordinario. Una capa era mucho más gruesa que cualquiera de las demás. Y hubo 50 veces la precipitación que hay en la actualidad. ¿Qué cree que ha podido desencadenar esa increíble cantidad de lluvia? Tenemos una teoría sobre esto, pero para poder verla, tenemos que ir a mi laboratorio, en Sofía. En la Universidad de Sofía, el Dr. Sopov ha preparado una sección transversal de una piedra del suelo de la cueva. Aquí está una de las muestras que tomamos de la cueva. En una de estas bandas en concreto, usted descubrió que hubo una época donde las lluvias se incrementaron de una forma masiva. ¿Tiene idea de qué pudo haber provocado tal cantidad de lluvia? Sí. Si un asteroide muy grande hubiera colisionado directamente en la superficie del Sol. Sopov
Afirma que el incremento de la lluvia se desencadenó por la colisión de un enorme asteroide o cometa contra el Sol. Esta colisión generó... Ya. Bueno, lo que va a decir después es una hipótesis científica, o sea, no queremos entrar en esa hipótesis porque pudo haber sido causado por eso o por otro fenómeno atmosférico que causó un desorden climatológico. Lo que nosotros nos compete saber hoy es que si hubo diluvio en Mesopotamia o no, ¿no es cierto? Ya, no nos vamos a ir por ahí, les vamos a poner el enlace, existen otros tiempos, acuérdense que es National Geographic, acuérdense que National Geographic es de la élite, acuérdense que History Channel, el logo de History Channel, ¿qué es? Jaquín y Boaz, las dos columnas de la masonería, ¿ya? O sea, hay que saber quién habla. Por ejemplo, en el estudio de la semana anterior habló Anton Parks, y existe otro señor que se llama Zacarías Sitchin, que habla de la sabiduría sumeria. Hay que saber quiénes son esos. Algunos son desinformadores. ¿Por qué? Porque la élite con estos conocimientos, como el hombre se está metiendo ya en esto, ellos hacen sus teorías para desviar la atención, ¿ya? Con verdades a medias. Nosotros hemos tomado lo más correcto, que es las escrituras, para ir perfilando todas estas teorías. Estamos viendo estudios científicos. Ustedes van a ver después que hay arqueología ahí abajo que muestra que eso no era un mar. Eso fue un mar en un corto tiempo, ¿no? Mar Negro, que antes era un lago. Era un lago pequeño de agua dulce. Obviamente que para entender esto debemos saber algo. Que el Mar Negro es un valle de 800 metros bajo el nivel del mar. O sea, si ustedes van a abrir una llave, siempre va a buscar el lugar más bajo, ¿no? Existe el estrecho de Bósforo. El estrecho de Bósforo es donde fue la ciudad de Constantinopla, donde se fundó Constantinopla, ¿no? En el estrecho de Bósforo hoy es la ciudad de Estambul. Y ese estrecho es en la parte que conectaba el mar abierto con esa depresión. Abajo sí hay un lago de agua dulce, donde solo en agua dulce se dan cierto tipo de fitoplancton y especies. Y encuentran también calaveras en lugares donde está en medio mar. Entonces, ahí había una cultura, había un asentamiento. No era un mar, ¿ya? Todo esto debemos saber, porque para poder entender cómo enfoca la Universidad de Bulgaria esta hipótesis. Esta es una hipótesis, un estudio. Ya, estudios con todos la tecnología que existía, creo que debe ser unos 10 años, 12 años atrás, ¿no? Claro. Pero también debemos saber que el arca de Noé también apareció. Esa es otra historia que oculta el gobierno de Turquía, ¿ya? Hasta hicieron un camino asfaltado hasta donde está petrificada el arca. Hay unas fotos satelitales de algo que parece ser el arca y hay una prueba de carbono 14 porque eso era una madera y está petrificado. Entonces, no entramos en eso para no desviarnos del tema, pero deben saber que sí hubo un diluvio en ese nivel, de ese nivel ahí. En cierta parte del estudio dice que el nivel fue causado por una irradiación solar que calentó la Tierra y eso causó tormentas y cambios en los vientos y todo, ¿no? También debemos entender que por el estrecho del Bósforo se armó un cuello de botella. Era tanta la cantidad de agua que bajaba que era un volumen de 200 cataratas del Niágara por segundo. Si es que tienen una idea, o sea, por segundo, el volumen de agua era extremadamente gigantesco, exacto. Era un lago de agua dulce, esto dice el estudio, ¿no? Y caía 40 kilómetros cúbicos por día de agua. Eso es increíble. Es algo para que en 40 días llene toda esa área que hoy es el Mar Negro. ¿Ya? Mar Negro. El Mar Negro. Mar Negro. Que están las antiguas costas del Mar Negro, que muestra que realmente era un lago. Hay fósiles de peces que son de agua dulce, que están allí en este mar, que hoy es mar. Y las evidencias también arqueológicas de que alrededor de ese lago existió por un tiempo una civilización.
como mencionaba el hermano, encontraron no solo cráneos, cuerpos, calaveras, sino que también encontraron artefactos de oro con formas geométricas que solo se sabe a través de las matemáticas, como la escala de Fibonacci. Ya, además, en este lago que se encuentran los sedimentos, se hace esta expedición, ¿no? Lo más importante de esto es que en el estudio que ustedes vieron que hicimos de cráneos de Paracas, y dice que en el Mar Negro, o sea, se encontraron los mismos cráneos. O sea, estamos hablando de entidades que eran gobernantes, que fueron hibridados, y estamos hablando de la misma área. ¿Será coincidencia? Nosotros solo estamos presentando el estudio, ¿ya? Son las entidades que irrumpieron. Aquí estamos viendo, inclusive, que hay algo muy curioso. Encontraron restos de un león. O sea, porque en el arca nunca estuvieron canguros ni papagayos, ni elefantes, porque eso era del África y del Asia, ¿no? Los canguros son de Australia, nunca pueden haber estado en el arca, primero porque no entraban. O sea, siempre ha sido con ese cuento, es como el que me importista tira abajo todo, y tira abajo al Eterno. Pero sí hay leones. Y la Biblia habla ahí que hubieron parejas de leones que subieron al arca, o sea, y se encontró. Y esos son los que están perfilando el estudio para congraciarse con los creyentes. Es más, a veces hablan de otras fechas que difieren con 1000 años. Desapareció, teniendo una civilización bien desarrollada y grandes habilidades técnicas. Desaparecieron de este mundo sin dejar rastro. Muchas de las tumbas de Varna contenían numerosos artefactos altamente sofisticados hechos de oro, cobre, cerámica, sílex y conchas. Los tesoros de la necrópolis están custodiados en el Museo Arqueológico de Varna. Años. Es extraordinario. Esto lleva el comienzo de la historia de la civilización europea mucho más atrás. Exacto. Seguro que este montón de oro pertenecía a la primera civilización europea. Al ver esto me resulta extremadamente sofisticado. Sí. La tecnología, el diseño, parece sorprendente para su época. Y también está representada la ciencia más antigua. ¿Ciencia? Veo objetos de oro, pero no veo un sistema matemático. Cuando empiezas a medir estos objetos de oro, ves las dimensiones de una geometría muy interesante. La proporción de las patas de estas dos figuras de oro es de 5:3. Los diseños no solo son decorativos. Smolenov cree que los artefactos fueron creados utilizando geometría avanzada. Las alturas de las dos figuras de toros también son proporcionadas, 22:14. Esto es pi al cuadrado. Smolenov está convencido de que la proporción y dimensiones de las joyas es la prueba más convincente de que la gente que vivía alrededor del Mar Negro antes de la inundación fue la primera civilización europea. ¿Sabemos qué le pasó a este pueblo? ¿A dónde fue? Bueno, ahora vamos a hacer una relación con el estudio de la semana anterior, ¿no? ¿Cómo en Paracas, te acuerdas? En Paracas encontraron esos cráneos y también en el Mar Negro. O sea, ¿qué estamos hablando? Lo que dice la Escritura, que bajaron estas entidades. El juicio era contra esas. La razón del diluvio. Claro, eran estas entidades que irrumpieron y cambiaron la genética. Entonces nosotros vamos a ver otra vez una pequeña porción del estudio que vimos y cómo se relaciona con el Mar Negro y cómo ellos tienen tecnología. ¿Quién transmitió esa tecnología? Geometría, o sea, para hacer ese tipo de geometría no es que se necesita observar, me di cuenta de esto en una semana o un año, no, eso es un conocimiento transmitido. Esa geometría llegó a ser realmente conocida la civilización en la época de Grecia. Platón. Sí, pero ellos tomaron elementos
elementos también esotéricos transmitidos por entidades. Porque si ustedes quieren saber de la geometría que está hablando de geometría divina, se llama geometría divina, de donde sale la flor de la vida, donde sale ¿cómo se llama esto? Una la escala de Fibonacci, o el hectaedro. ¿Has visto que hay figuras que los esotéricos dicen fuego, mar, tierra y aire, ¿no es cierto? Son las bases. Una de ellas es hasta Metatrón. Y Metatrón, según el judaísmo cabalístico, un cuadrado, un cubo, es el que guarda Israel, y tiene relación con el cubo de Apol y también con el cubo de la Meca. O sea, así, ya. No vamos a entrar en esa profundidad, pero son conocimientos de otras entidades, ¿ya? Veamos esta relación en estos seres híbridos que existieron alrededor del Mar Muerto, donde se encuentra la evidencia del diluvio, ¿no? De referencia humano. William Brown explica lo que descubrieron y por qué posiblemente esté conectado con un antiguo linaje. Hemos rastreado un linaje interesante y los resultados anómalos por el lado materno de los restos de estos cráneos alargados. Rastreamos el genoma mitocondrial de los dos cráneos alargados, hasta el haplogrupo que más se compara con el ADN mitocondrial de los dos cráneos alargados. Y es el haplogrupo de la región del Mar Negro en Asia Central. Ese haplogrupo en particular está más frecuentemente representado en esta región alrededor del Mar Negro. Es muy interesante porque en esa región se encuentran cráneos alargados. Es muy inusual porque en Sudamérica rara vez o nunca se encuentra ese haplotipo mitocondrial. Aunque ahí es donde coinciden los cráneos alargados. Podemos decir que la madre tenía un genoma mitocondrial humano. Pero incluso eso está casi al límite porque si se tomaran muestras al azar de 2 personas, tendrían... Ya, nosotros estamos viendo lo que dice la Biblia. Que los hijos de los ángeles caídos tomaron mujeres, ¿no es cierto? Cuando habla del mitocondrial, el genoma mitocondrial, está hablando de la madre. ADN materno, o sea, humano, pero ellos son entidades, o sea, es un híbrido, y justo, o sea, o coincidencia, en el Mar Negro encuentran la mayor cantidad donde han estado irrumpiendo, lo que dicen las escrituras, o sea, no queremos acomodar, porque ningún favor le hacemos al Eterno aquí, parándonos a acomodar las cosas, ¿ya? Aquí tenemos que ver las cosas como son, a la final esto es lo que nos causa fe. Y hablando ya de nuestro camino, ¿no? Claro, cerrando esta parte es para entender por qué fue el diluvio. Realmente, ¿recuerdan lo que dice la Escritura frente a Noé? Que dice que él era perfecto en sus genealogías. No existió una contaminación o una deformación en su genética. Que alrededor del mundo describe en ese capítulo 6 que sí existió, que la tierra fue corrompida. Fue por eso, por estos cruces híbridos que, de acuerdo a la Escritura y a la ciencia, es en toda esta área, ¿no? Cuando dice que fue perfecto en su genealogía, perfecto en sus generaciones, ¿no? Así dice. Y uno dice, no, no era un hombre muy justo, porque en otra parte de la Escritura que habla de lo que era un hombre justo, ¿no? O sea, un hombre obediente del Eterno. Cuando en esta parte se refiere a que era perfecto en sus generaciones, está hablando cuando ustedes ven en su cera, en su genética. Él era un verdadero hijo de Adán, limpio genéticamente. Por eso es que la línea desde Adán, Set hasta Noé son los sacerdotes en el orden de Melquisedec. Por eso es que su hijo Shem es el sacerdote en el orden de Melquisedec, a quien Abraham se le presenta a entregar el botín, ¿ya? Y hace una transición del sacerdocio de Melquisedec, no por genealogía de Melquisedec, sino por santidad, pero ninguno de la simiente de Caín calificaba para tener ese tipo de oficio delante del Eterno. Por eso el Eterno a Caín no le recibió ofrenda, ¿ya? Claro, lo que estamos viendo de todos estos estudios y videos que se muestran es tal como se dijo, no es unos videos hechos por cristianos y por personas que creen en las escrituras, no, de ninguna manera, sino de una manera independiente. Se ha conectado toda esta ciencia para demostrar que la escritura es real, ¿no? Y explicamos también lo de las estalactitas y estalagmitas, la hipótesis que da este profesor de la Universidad de Bulgaria, Yafor Sofok,
de lo que ocurrió, un gran cometa aproximadamente de 2 a 3 kilómetros cayó sobre el Sol y esto creó un aumento de la temperatura y un deshielo, ¿no? Hemos visto lo que es el Mar Negro como... Una tormenta solar, diríamos. Hoy, claro, una tormenta solar. ¿Cómo fue el Mar Negro a ser lo que es hoy? Un mar. Antes la evidencia muestra que era un lago, realmente, de agua dulce. Hicieron excavaciones, ese es el plano más o menos de las áreas y todos los niveles donde inclusive habitaban personas de una manera natural. En el video se muestra cómo hasta unas ruinas de donde habitaban ellos, ¿no? Ahí vemos que hicieron una expedición al fondo del mar y bueno, vemos que en el lugar donde realmente, presumiblemente, el diluvio sucedió. No digo presumiblemente, está escrito en la Biblia, ¿no? Pero en ese sitio focalizado es donde sí ocurrieron, donde se puede comprobar. Ahora pensemos esto. ¿En qué parte de un arca que narra la Biblia de 133 metros de largo por 23 de ancho, creo que es en la proa y en la popa de 14 metros, puede entrar los animales de Australia o todos los animales del África? Pingüinos, ahí se mueren. O sea, sensatez, por favor. Esto de aquí, si estás compartiendo pantalla. Sí, ya. Esto es lo que creemos cuando hablamos de religión. Si ven ese dibujito de abajo, eso es la religión. Es un cuento de hadas. No le hacemos ningún... Eso es el cristianismo en todo el contexto. Esa es la opinión de las personas que dicen que viven en la gracia, que ya no hay que guardar la ordenanza, que creen a medio gas en el Eterno. Porque creer a medio gas en el Eterno es tomar solo el Nuevo Testamento y hacer doctrina. Cuando ni Yeshua ni los discípulos hicieron doctrina con eso, sino con la Torá. Los profetas y los salmos, porque no existía el resto. Entonces, hermanos, más o menos esta es una actualización. No se sorprendan que algún día nosotros... Este es el arca ya. No se sorprenda que algún día nosotros hagamos otro estudio de esto. Mientras va pasando el tiempo, en este tiempo especialmente, está asomando rápido las cosas. O sea, es muy acelerado. ¿Por qué? Porque estamos sacando Efraín. Es el socorro de Efraín. Tenemos 8 añitos para seguir sacando a nuestros hermanos. Exacto, todo se tiene que ir actualizando. Porque es de personas humildes. Cuando alguna persona hace cambios de estos maestros que enseñan que el sionismo, que la estrella de David, y que no, que el diluvio fue en toda la tierra, y sin poner objeción, sin hacer un análisis crítico de las cosas, no le están haciendo ningún favor al Eterno. Cuando una persona dice, sí, me equivoqué, como hemos hecho nosotros, como personas cristianas que dijimos, sí, estamos predicando, hicimos el primer paso. Y aquí algún día nos tocará reconocer que nos equivocamos en algo, obvio. Pero honra del Eterno, gloria del Eterno es esconder un asunto, y honra del pueblo es escudriñarlo, como dice él. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá. Y como dijo Daniel, como se le dijo a Daniel, Daniel, no es para ti, sella el libro. Este conocimiento es para los de la última generación, ellos entenderán. Y estamos comprendiendo porque el Eterno sabía que en este tiempo ya va a ser más fácil desde un solo lugar visualizar las cosas. Bueno, con esto nos despedimos y esperamos que...